Otra información que queremos contemplar con usted es acerca de lo que está pasando en Congreso Nacional en el orden de distintos tópicos, especialmente sobre el Código Penal. Sabemos que el pasado 16 de agosto comenzó una nueva legislatura y es uno de los temas pendientes. Para hablar al respecto, hoy tenemos el honor de tener en casa a una abogada experta en este tema, la señora Yubelis Wanderpool. Con ella vamos a hablar sobre el Código Penal y sobre otras reformas judiciales necesarias en la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, Roberto, que de verdad un honor siempre estar aquí con ustedes. Y la reforma al Código Penal, como otras normativas, es una necesidad, es una cuenta pendiente que se tiene con la sociedad dominicana, y es penoso que haya concluido esta legislatura y se haya dejado perimir este proyecto, de modo que tendrá que ser conocido desde el inicio nuevamente. Además de que nosotros entendemos que es penoso, creemos que esto puede ser una oportunidad para incluir aspectos e instituciones que fueron dejadas de lado. La discusión del Código Penal se ha centrado y se ha paralizado por el tema de las 3 causales, pero entendemos que un código que contiene todos los delitos personales, los compromisos que tienen las instituciones como personas jurídicas, no debe ser paralizado por un solo concepto que ha traído amplias discusiones. Aspectos como las responsabilidades de las empresas y acompañarlas de todo un marco de cumplimiento a lo interno de las mismas para poder identificar los delitos y los responsables, son temas que deben discutirse ahora, como también los delitos personales. Yo veo el tema de los delitos personales como el tema de la violación, que ha traído un gran avance este proyecto de ley. Anteriormente, la violación establecía que por temas de penetración, hoy día este proyecto de código establece que otras partes del cuerpo, el hecho de que sean tocadas, también pueden ser tipificadas como violación, incluyendo la boca, entre otros que anteriormente no estaban contemplados. ¿Cuál es la tipificación que tiene la actual legislatura, en la actual normativa penal? Agresión. Sí, pero es la figura que se usa. Sí, pero establece penetración. También. Entonces, deja de lado otros factores y otras partes del cuerpo que entrañen en sí mismo una violación a la integridad física, al cuerpo de una persona. Que este proyecto de código sí los está contemplando. ¿Tú quieres que pase del concepto jurídico de agravante o que deja de ser atenuante para pasar a agravante? ¿Cómo así? Para la calificación penal y la decisión del juez, cuando las atenuantes bajan un poco, ¿no?, las penas, bueno, pero claro, las agravantes las aumentan. Claro. En el caso de la violación, el que se incluyan otras partes del cuerpo no nos lleva a la necesidad de hablar de atenuantes o agravantes, porque el simple hecho de comprobar que haya sido agraviada una parte del cuerpo de la persona, y muchas veces cuando hablamos de violación nos lleva a la mente mujer, y no. Todos nosotros podemos ser víctimas de violación a una parte de nuestro cuerpo, y que el código actual no contemple aspectos como que a ti te forcen a usar la boca contra tu voluntad, o que te toquen partes del cuerpo y que tú puedas ir a un tribunal y que no encuentres penas contra el agresor, es muy penoso. Entonces, el hecho de que hoy día nosotros tengamos, y ahí entra la atenuante, cuando no se prueba que hay una penetración con el código actual. Entonces, ya en lo adelante, y eso es algo que celebro de las comisiones que trabajaron este proyecto, que sí haya, se amplíe un poco más este tipo penal. Yubelis, mencionaste comisiones y hay una discusión latente en los últimos días en Congreso Nacional acerca de la conformación de una nueva comisión mixta, tanto de la Cámara Baja como Alta, para nuevamente discutir. Algunos legisladores están a favor y otros están en contra porque entienden que ya, aunque concluyó una pasada legislación, se debe discutir nuevamente en esta nueva legislación. ¿Qué opinas tú? Es que el reglamento establece, habiendo concluida la legislatura, el proyecto perimió, debe conocerse desde el principio y debe conocerse, conformarse nuevamente las comisiones de trabajo para ello, es un tema reglamentario. Aunque hayan legisladores que se opongan, eso está establecido así.
Y creo que más que discutir sobre la forma, hay que emplearse a fondo para ver temas que la sociedad está demandando y que no fueron contempladas en ese proyecto de ley, como los que he citado, como el tema de las responsabilidades en las personas jurídicas. Creo también que los partidos políticos deben tener responsabilidades porque manejan fondos públicos e incluso pueden ser fuente pueden incluso ser actores de lavado de activos y actualmente la ley no lo contempla. Entonces, esos aspectos creo que debe aprovechar las comisiones de trabajo para integrarlo y tener un código más adecuado a la sociedad que tenemos hoy. La tipificación del delito administrativo o de corrupción, ese es un tema que tenemos también pendiente. La normativa que tiene que ver con extensión de dominio que hace falta son leyes como normas complementarias. ¿Qué te parece las indicaciones que hizo el Ministerio Público de algunas tipificaciones penales, legales, que le hace falta a ese código que data desde principios del 1800? Claro, ahora mismo se establecen sanciones administrativas y disciplinarias para los delitos que se cometen en el ejercicio de la función pública. Los más comunes son los vinculados al tema de contrataciones públicas, sí. Y estamos viendo muchos casos que giran en torno a delitos que se pudieran cometer en esa función o enmarcados en el proceso de contrataciones que llevan las instituciones públicas y naturalmente hoy día contemplar sanciones penales a delitos que se cometen en la función pública es una necesidad, Roberto, porque de repente no es tan simple como llevarlo a sanciones administrativas, la devolución de los fondos, y ahí tenemos también la ley de extinción de dominio que viene a cubrir esa devolución de los fondos que sean productos de actos de corrupción. Entonces, el mismo proyecto de ley de la Ley de Contrataciones Públicas ya está contemplando estas sanciones vinculadas a todo un programa de cumplimiento que es el que nos va a permitir identificar cuáles son los actores que están involucrados. A partir de ahí se van a establecer sanciones penales que este código debe establecerlas necesariamente para dar continuidad y sobre todo dar respuesta a la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1-12 y la Constitución del 2010 que daba un mandato a reformas sustanciales en toda la normativa, adecuándolo a una constitución. Tenemos una constitución moderna, modificada en el 2015, que contempla nuevas instituciones, pero estas instituciones demandan de un marco regulatorio y de un marco de cumplimiento que responda ante las necesidades sociales y que sobre todo contenga las penalidades ante los tipos penales que pueden cometer los funcionarios públicos en todos sus órdenes. Desde un funcionario que de manera activa participa en un delito penal como el que lo ve y no lo denuncia. Debe contemplarse sanciones para ellos. Yubelis, a falta de esta ley de extensión de dominios, me gustaría hacerte esta consulta porque realmente recientemente pasó algo muy interesante y es que el Estado se constituyó como actor civil en el caso de la operación Antipulpo. Quiero ser respetuosa haciéndote esta consulta porque entiendo tus inclinaciones públicas partidistas, pero me gustaría saber qué significa esto como figura de que el Estado se constituya de esta forma para poder proceder y en caso de que proceda este juicio en contra de los implicados, poder recuperar los bienes que presuntamente se le robó al Estado. Nosotros como organización política, el Partido de la Liberación Dominicana, estamos de acuerdo con que el que hizo las cosas mal cumpla, siempre que se respete el debido proceso de ley y los derechos fundamentales de las personas. No estaríamos nunca de acuerdo con que la justicia se use como arma política y de esto se viene hablando en toda la región, de modo que enmarcar los procesos en el debido proceso de ley y el respeto de los derechos de la persona debe ser la carta de ruta de este Ministerio Público. ¿Tú crees que vamos a partir de la experiencia del 2003? La ley, tú me corriges, la ley 136-03 establece lo que son los derechos fundamentales, niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Y entonces también se le conoce como Código de Familia. Si en aquella ocasión, en el 2003, nos pusimos de acuerdo, la sociedad, los partidos políticos, para sacar y actualizar el Código Penal,
¿por qué las 3 causales no van a una ley especial y aprobamos todas las otras que están pendientes, todas las reformas o la actualización en el marco penal de ese viejo código y tener un nuevo código? Hay muchos expertos que han sugerido esto y yo creo que necesariamente un solo tema no debe paralizar tantas garantías jurídicas que necesita el pueblo dominicano. De modo que esta pudiera ser una salida, pero ya debió ser una salida en la legislatura pasada. Ya estamos en un momento en el que deben discutirse todos los temas, porque el proyecto se va a conocer desde cero y no creo que deba postergarse una legislatura más a que este tema, ya no sería necesario crear una ley especial, porque el código se va a conocer desde cero. Entonces es el tiempo de que nosotros conozcamos todos los aspectos que están pendientes, incluso las 3 causales, a fin de emanar un código que responda a las necesidades y a la realidad social que tiene la República Dominicana. Bueno, no solo el tema de las 3 causales ha sido noticias en las últimas semanas y en los últimos meses, también vimos que ciertas propuestas de modificaciones a ciertos artículos causó controversia, especialmente en la comunidad LGTB, que ayer, al hacer su marcha, volvió a ser puntual en el sentido de que desea que se le reconozcan sus derechos. ¿Entiendes tú que esta nueva legislación pudiese vulnerar los derechos fundamentales de personas con preferencias distintas en términos sexuales? Bueno, Liz, mira, en tema constitucional, la ruta que debe tomar cualquier normativa en la República Dominicana está enmarcada en lo que establece la Constitución, porque de lo contrario va a derivar ese producto normativo va a derivar en el Tribunal Constitucional. El reconocimiento de los derechos de todos es una facultad que está establecida en la Constitución y no creo que una normativa en estos tiempos deba vulnerar. Esa debe ser siempre la vía, no hay otro camino, la Constitución. Me gusta cuando tú dices va a derivar, quiere decir que si no, que se aprueba sin reconocimiento de los derechos, hay una acción de inconstitucionalidad. Bueno, los afectados tienen ahí la vía abierta porque fue creado para eso, como un instrumento. Pero pudiésemos prevenir si ya se está estudiando esta legislación en Congreso Nacional. Lo normal y lo correcto es que una normativa que surja posterior a una Constitución vigente se adecúe a ella. Pero nosotros tenemos la experiencia de que las cámaras a veces trabajan un poco rápido e inobservan algunos aspectos y vulneran principios, derechos y fundamentos que están establecidos en la Constitución y para eso se creó el Tribunal Constitucional. Sí. Enmienda cualquier errorcillo que pueda tener, hasta una coma de más o que le falte el tribunal. Una coma hace la diferencia. Hace la diferencia, hace la diferencia. Quiero ahora que entremos al plano, hoy es un día de concertación, vamos a llamarla así, de concertación nacional. El presidente, durante su rendición de cuenta o su dirigiéndose a la nación, por el primer aniversario, habló de 12 paquetes de reformas. Y entonces me gustaría conocer tu opinión. Tu organización política ya tiene sus comisionados, entonces a ver qué opina, cuál es el ambiente dentro del Partido de la Liberación Dominicana y tú como jurista, ¿qué le augura, ¿no?, a este proceso de concertación? Bueno, en el día de ayer el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana discutió el tema, la invitación que hizo el presidente constitucional y designó una comisión conformada por el secretario general, el vicepresidente Juan Ariel Jiménez, Francisco Javier, doña Cristina Lizardo, está también la compañera Karen Ricardo y con ellos también lo acompaña Rafael Paz, una comisión de 6 personas que estarían participando en este diálogo nacional. Y la posición del Partido de la Liberación Dominicana es que las reformas que surjan de este diálogo, las que sean posibles realizar en este tiempo, deben ser las que vayan de cara a responder los mejores intereses de la sociedad dominicana. No hay que anticipar, porque hay que ver cuál es la agenda que se tiene para el día de hoy. Hoy se van a conocer los puntos a tratarse con mayor prioridad. Entonces la comisión tiene ese rol, el rol de siempre defender los mejores intereses de la sociedad dominicana. Sabes que, Yubelis, la semana pasada también fue noticia el comentario del expresidente de la República y exmiembro de tu Partido de la Liberación Dominicana, el señor doctor Leonel Fernández. Se señalaba sobre que no se deben abocar a ciertas modificaciones en el orden de estos 12 puntos, especialmente la modificación a la Constitución, porque ya la Constitución establece un blindaje necesario que no se precisa conocer en este sentido.
Para ser puntual, el presidente de la República se refirió sobre la necesidad de custodiar, de blindar la Constitución para la independencia de la justicia y para garantizar la transparencia. ¿Cuál es tu posición conociendo la Constitución? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el doctor Fernández? Al margen de lo que establece el expresidente Leonel Fernández, nosotros somos de opinión que la Constitución ya establece que el Poder Judicial es independiente. Y en tanto, todos sus organismos deben actuar con independencia tal del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. El hecho de que hoy día se tome como un discurso popular, el hecho de que la justicia sea independiente, por eso digo un discurso popular, porque ya la Constitución modificada en el 2015 establece la independencia de este poder, de modo que es un tema de la práctica, que nosotros vamos a ver cómo instrumento del sistema democrático se utiliza este poder del Estado, cómo puede ser útil, porque tiene una función. En el tema del Ministerio Público es la persecución al crimen, y Ministerio Público no es la justicia. La justicia está compuesta también por el Poder Judicial, que son quienes van a estatuir. Entonces, definir que un Ministerio Público de manera popular ha sido designado de forma independiente deja de lado todo el entramaje de la justicia. Pero el presidente de la República resalta algo sumamente importante. Entiende que el presidente, su figura, tiene demasiado poder y se involucra bastante en este orden de la justicia a causa de las facultades que brinda la propia Constitución, y es lo que se gustaría despejar en medio de este diálogo. ¿Cuál es tu consideración? Si se tuviera que reconocer esto, habría que elegir un nuevo Ministerio Público a través de concurso. Los que han sido designados por él como figura primer mandatario de la República, deben ser dejados de lado y elegir un nuevo Ministerio Público a través de concurso para iniciar una historia desde cero, si esa fuera la realidad. Bien, me llama mucho la atención, el debate es interesante y hasta académico, doctora, porque cuando se habla realmente de la independencia del Ministerio Público, existe en la comunidad jurídica ciertas aprensiones. La primera es lo que el artículo 128, que le da facultad al Ejecutivo. Vamos para que entiendan, hay 14 procuradores adjuntos, 7 son designados por el presidente de la República, 7 por la ministra de Justicia o la Procuradora General. Entonces ahí está 50 y 50. Pero además los fondos, ¿de dónde salen? Es lo que la comunidad se pregunta. Lo asigna el Poder Ejecutivo, ¿verdad? A través de la Dirección General de Presupuesto. Entonces hay como que la independencia del Ministerio Público está un poco. Y como tú dices, me inscribo ahí. O sea, vamos a buscar otro método de selección del Ministerio Público, por concurso, incluyendo a la Procuradora. Como se eligen los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de las demás altas cortes. Y mi segunda pregunta, perdón, Liz, tiene que ver, ¿qué te parece que de repente el presidente del Tribunal Constitucional, apenas sacadita del horno la propuesta, dice, no, la Constitución del 2010 es la más moderna, no debe ser modificada? ¿Qué te pareció esa reacción? ¿Qué se extraña en un presidente del Tribunal Constitucional? Si fuera establecer una Constitución para traer un instituto nuevo de independencia, ya la Constitución lo contempla. El hecho de retirar o disminuir las facultades que están establecidas en el artículo 128 es un tema de discusión muy política, que al final de cuentas, cuando lo vemos como sociedad, tiene mucho que ver con los permisos legales que tiene un presidente en torno a la discrecionalidad administrativa que se le confiere. Entonces, creo que el Tribunal Constitucional debe aguardar en su facultad de verificar si una ley o no, una decisión es constitucional por su rol. Debería aguardar, y un tema de opinión en un momento como este pudiera afectar o pudiera traer una discusión anticipada que debe darse en el Tribunal Constitucional. Yubelis, pero la génesis y la naturaleza propia de nuestro sistema de justicia tiene un vinculante político necesariamente. Lo vemos en el Consejo Nacional de la Magistratura, que está conformado por representantes de nuestros partidos políticos. Estamos volcados en esto por la naturaleza de nuestras leyes. Entonces, ¿cómo y cuándo podemos avisorar un sistema de justicia verdaderamente independiente cuando todo está estructurado desde la política? Mira, ahí hay que hablar un poco de conflicto de interés para entrar en materia, porque
Vivimos una discusión reciente con la designación del defensor del pueblo. Muchos discutían sobre la vinculación a instituciones político-partidarias y el hecho de que yo renuncie un año antes no me hace no tener vínculos o inclinación a un partido. Entonces, sí yo considero que en cuanto a las leyes especiales se deben establecer límites de tiempo, si se quiere que sean independientes, si se quiere que no sean vinculados a temas políticos, pero si no están vinculados a políticos también pueden estar vinculados a intereses empresariales, que también es un poder en nuestro país. De modo que la llave debe cerrar en muchas vías para no generar ese tipo de conflictos que a final de cuentas derivan en generar interés o proteger intereses, ya sea de partidos políticos o sea de instituciones privadas, grupos empresariales que también tienen sus representantes. Entonces, la forma correcta de nosotros establecer un candado, como se le ha denominado a esto, es tener una mirada transversal hacia todos los sectores, que no solamente sea el político, y el tema de los conflictos de intereses que se generen está muy determinado por la periodicidad que haya entre la vinculación a uno de estos tipos o grupos, ya sean políticos o empresariales, y la designación en el puesto. No puede mediar un año, porque eso no te hace cambiar de convicciones, no te hace cambiar de intereses. Entonces, esos son aspectos que hay que revisar. Qué bien. Como mujer, me gustaría que aprovechara ya lo que le resta a la conversación y le diera una mirada al Código Penal. ¿Qué le hace falta? Dicen que es un código machista. ¿Qué le hace falta a este código para que tenga ese aroma de mujer o reivindique el concepto de igualdad que está en la Constitución como principio? Tú me corriges. Bueno, lo primero que hace falta es el reconocimiento de las 3 causales. Una mujer debe tener derecho a decidir ante una situación. Esto no es sobre la criatura, hay una distorsión que se ha generado aquí. Es ante una situación en la que la mujer no ha decidido, producto de una violación, producto de una situación de salud que ponga en riesgo su vida o la vida de quien viene en camino. De modo que aquí hay un principio que está establecido en la Constitución de decisión. No se trata de, porque tú estás poniendo en juego una vida activa ya, y ese es mi concepto, que puede diferir del concepto de la iglesia. Yo soy católica, pero también debemos pensar en la vida de esa madre, debemos pensar en la decisión que tiene, porque enmarcados en una constitución actual que lo prevé y que la propia Iglesia Católica también participó para que esa constitución hoy la tengamos, creo que eso es lo primero para que nosotros pensemos en los derechos de las mujeres. De ahí parte el derecho a que tú puedas decidir ante una circunstancia adversa que no la quisiste, decidir sobre traer o no un niño a la vida, porque eso deriva, Roberto, en otros ciclos que nosotros no estamos viendo. El ciclo de la pobreza está muy incidido por esa no toma de decisiones. Traer un niño en condiciones que no son favorables o que tú no lo deseaste porque es producto de una violación, trae un ciclo de frustración psicológica, tanto en la madre como en el niño, trae un tema que está muy vinculado a la pobreza, como dije anteriormente, y un tema de educación. Nosotros trabajamos también en la educación, previo a estar dialogando sobre estos temas, si la madre va a decidir o no, yo creo que nosotros podemos fortalecer la sociedad. Y no solo educar a las mujeres, aquí hay que educar a los hombres a valorar a la mujer. Porque es un tema de todos, es un tema de que desde la concepción de la familia nosotros debemos construir hogares donde la paridad esté en la mesa como el pan de cada día. Y nosotros tenemos una cultura patriarcal que la hemos ido rompiendo, en el que la mujer ha logrado escalar y tomar posiciones, pero hay muchas deudas pendientes. Nosotros venimos de una crisis sanitaria en la que la mujer fue muy afectada, y eso se evidenció por la carga laboral y la carga de trabajos no remunerados en la casa. En primera línea estaban las mujeres atendiendo en la salud en más de un 65%, y los puestos directivos aún recaen en su mayoría en los hombres. Las mujeres siguen siendo mal pagadas en torno al esfuerzo que realizan,
pese a que los índices de egreso de las universidades y de las academias de educación superior evidencian que las mujeres están más formadas que los hombres en la sociedad dominicana. De modo que estamos en una era, y yo conversaba con una amiga, en que llegó el momento de la mujer y toda sociedad debe reconocerlo, debe reconocer el esfuerzo que se ha hecho para igualar en cuanto a derechos. Ya la Constitución lo establece, pero debemos cambiar el chip a lo interno de todas las instituciones, en nuestras casas, en nuestra comunidad en sentido general. La mujer merece la oportunidad, no porque una ley lo haya establecido, es porque somos iguales. Así es. Somos iguales y ya debemos cambiar como sociedad. Yubelis Wanderpool, gracias por habernos acompañado y por haber conversado con nosotros acerca de tantos tópicos necesarios de conocer en la sociedad dominicana. Gracias a ustedes, de verdad que es un honor, y les invito a todos, además de mantener la sintonía con ustedes, seguirnos a través de nuestras redes sociales, @YWanderpool, YWANDELPOOL en todas las redes sociales. Maravillosos. Gracias. Muy bien, son exactamente 8:29 minutos. Momento de pausar, pero al regreso tenemos más contenido que compartir con usted en esta mañana.